las discusiones que se dan en la Cámara de Senadores porque la reforma laboral se está, digamos, debatiendo profundamente allí, luego va a venir a la Cámara de Diputados para ratificar las modificaciones que se le incorporan. Que va a haber modificaciones ya está claro. Ahora, saber cuáles son va a ser también un interrogante. Ahora, en un ratito, a las 6 de la tarde, se reúne Patricia Bullrich con los dialoguistas para seguir afinando un poco el texto, ¿no? Sí, va a haber que ver cuando termine esa reunión, a ver si alguno de los legisladores que participan de esa reunión nos cuentan algo al periodismo. Sí, y trasciende, ¿no? están un poco Están celosos como... con la información, no Sí, están dando mucha sí. información de qué se está negociando. Hay negociaciones en curso, eso se sabe. Hoy también la Asociación de Bancos pidió modificaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la cuenta sueldo, con los beneficios que van a tener las billeteras virtuales para poder ser justamente agentes de retención y que van a poder ser agentes de pago de las empresas que opten poner en las billeteras virtuales las cuentas sueldos, pero bueno, los bancos están un poco en desacuerdo porque ellos tienen muchas más exigencias, ¿no? Claro. Los encajes y discusiones que todavía están muy en curso para que el miércoles sea la sesión. Sí, no trascienden las modificaciones y bueno, está como muy cerrado la discusión interna y bueno, habrá que ver cómo sale finalmente en el recinto el debate. Lo que sí sabemos es que hoy hay reunión a las 6 de la tarde y que mañana al mediodía hay reunión de labor parlamentaria para decidir cosas importantes. Si solo va a ser finalmente la ley de reforma laboral y cómo va a ser el debate, porque una cosa es que se discuta, bueno, primero, como todos saben, ponen las posiciones los senadores de los bloques, los presidentes, las autoridades, las comisiones, después cada senador dice lo que piensa, se cierra el debate y se vota en general. Y cuando se vota en particular, ahí es donde... Ahí es la clave de cómo va a salir finalmente el proyecto y cómo va a venir a diputados también, ¿no? Lo que La quede discusión. finalmente, y después en el debate en particular donde se aceptan o no las modificaciones, que en general se negocian, ¿no? Antes. Sí, seguramente va a llegar al recinto ya aceitado eso para que pueda llegar a aprobarse con más fluidez y que el debate sea un poco más ameno. Sí, y por lo menos lo que pretende el oficialismo es que sea más rápido en diputados que en el Senado, ¿no? En el Senado empezó el año pasado con la incorporación de Patricia Bullrich como presidenta del bloque, que fue la que aceleró un poco el tratamiento en la Cámara Alta. Que es la Cámara de Origen. La Cámara Revisora es la de diputados. Veremos si pueden incorporar modificaciones o si no. Veremos, está todo muy abierto. Todo muy abierto. Vamos a repasar algunas de las voces de los diputados que estuvieron resonando la semana pasada, porque estamos habilitando el primer día de la semana, de la segunda semana de sesiones extraordinarias. En este caso, nuestra conversación con Martín Ardoaín, diputado de La Pampa, del PRO, del bloque PRO, sobre uno de los temas que le interesa en particular, pero que es muy importante, que también anticipábamos que por lo menos mañana se conforman las comisiones, tanto de Mercosur como de Relaciones Exteriores. Esto decía sobre el acuerdo que ya se rubricó entre los estados, entre el Mercosur y la Unión Europea, pero que ahora tienen que ratificar cada uno de los distintos congresos de los países miembros de la Unión Europea y del Mercosur. Ejecutivos son todos importantes. Yo voy a integrar la comisión de Mercosur. Y sabés que vengo de la producción y de la provincia de La Pampa, así que para nosotros va a ser muy importante el tratamiento. Hace 25 años que estamos tratando de firmar este acuerdo. Se logra firmar en el año, ahora en 2026, y está en nuestra cancha la pelota. No tenemos que ver si lo podemos aprobar para acelerar los tiempos. La Comunidad Económica tiene el derecho de llevarlo a la Corte Suprema, de analizarlo, pero el acuerdo está firmado y estamos evaluando todos los pros y los contras que puede llegar a tener y la verdad que es muy positivo que se apruebe lo antes posible, porque también nuestros pares de los países vecinos, Brasil, Uruguay, Paraguay, también lo van a querer ratificar rápidamente. Lo mandó en estos días Lula al Parlamento brasilero. Argentina está preparado para aprobarlo, así que nada, soy muy optimista de que el miércoles que viene seguramente lo estemos tratando y seguramente entre en la sesión del jueves. Hay que salir de lo que hacemos los argentinos, de simplificar si estoy de acuerdo o no, porque el acuerdo tiene más o menos 17.000 acuerdos. Va desde la nuez, maní, a soja, carnes, importaciones. O sea, es un acuerdo que va a ser muy difícil estar en blanco-negro. En rasgos generales, y nosotros que lo venimos trabajando hace 2 años,
es muy positivo en todo lo que es producción agropecuaria, porque Argentina está trabajando con Europa entre los temas más relevantes, la cuota Hilton, que es la cuota de carne de alta calidad. Eso con acuerdo o sin acuerdo se va a seguir trabajando. Lo que le va a dar el acuerdo es muchísimo más previsibilidad y una baja de aranceles. Bueno, eso pasa en el 90% de la producción agropecuaria, pasa eso. El que ya está trabajando va a tener un beneficio mucho mayor y los que no estén trabajando van a tener muchísima más previsibilidad y con números mucho más positivos. Así que en ese sentido no hay ningún tipo de discusión. Lo que vos decís está muy bien, porque como todavía no hay un acuerdo en el Mercosur de cómo se van a repartir esos cupos, a medida que cada legislación de cada país lo vaya aprobando, ahí van a entrar las discusiones. Y nosotros tenemos socios muy importantes en el Mercosur. Claro. Brasil es un socio muy importante. Si ellos lo aprobasen distinto, no es lo mismo ir a negociar con ellos los porcentajes de cupo, que ya si ellos tienen que venir a nosotros, porque nosotros lo aprobamos antes por esta feria o llamado extraordinaria que tenemos en febrero. Ellos lo tratarían recién en marzo. Arduay planteó la semana pasada en la entrevista extensa que pudimos tener justamente que el debate también está en quién en definitiva es el primer congreso que lo aprueba el acuerdo con el Mercosur. Vamos a hablar en detalle ahora en un ratito seguro, Silvi, pero hay como un rum vinculado a que no solamente es importante la aprobación, sino ser de los primeros por el tema de las cuotas que hay de exportación. Exactamente. El oficialismo está impulsando que incluirlo, por eso lo incluyó en extraordinarias y por eso la posibilidad de que se incluya el jueves en la sesión, porque es la idea del oficialismo, la intención, el objetivo central es que sea aprobado, que sea uno de los primeros países en aprobarlo, ¿no? Después va a tener un largo recorrido, porque sí, lo tienen que aprobar todos los 5 países del Mercosur y el Parlamento Europeo. Bueno, el Parlamento Europeo lo aprobó y ahora lo judicializaron, claro. Pero mientras tanto, buscan ampliar las cuotas de exportación, ¿no? Sí. Es un largo recorrido que va a tener Ya lleva 25 años, así que se va a ir definiendo. Seguramente. Y también en esa discusión de relaciones exteriores y Mercosur, por más que no sea el tema prioritario, en algún sentido también se va a colar el otro acuerdo, el acuerdo con Estados Unidos. Porque también tiene que ver con la exportación, principalmente, la ampliación por lo menos por este año de la cuota de carne, sí. La cuota Hilton. Sí, seguramente va a estar siempre pendiente, se va a colar en la discusión porque, es uno de los temas que se conoció en la semana pasada, fines de la semana pasada, y seguramente la Comisión de Relaciones Exteriores no lo va a tratar ahora, sí lo va a tratar cuando ingrese el acuerdo formalmente. Así que en ordinaria, seguramente después del 1 de marzo, es un tema que va a ser también clave para el gobierno. Sí, y además ahí porque hay distintas miradas sobre la cuestión de la exportación de las materias primas, ¿no? Principalmente porque tenemos muchos competidores y porque hay que, poner en juego las distintas perspectivas que tienen los bloques respecto a que es más eficaz en la estrategia de exteriorización también de las ventas. Si negociar como bloque, como sería con el Mercosur, o negociar individualmente. Van a hablar también mucho también de cuáles son las concesiones que hace cada uno, en este caso de los diferentes estados, para poder participar y ser miembros, digamos, de este acuerdo que se supone que beneficia a las economías en bajar las cuotas también de la imputación que se hace, ¿no? Los impuestos que se pagan, muchas veces que no se paguen aranceles en los dos lugares, sino que se bajen los aranceles. Parte de eso. Y cooperaciones que van más allá de lo económico. Sí, también tiene que ver con que Argentina fija una posición, ¿no? Geopolítica, más que nada. O sea, es comercial, pero también es geopolítica, ¿no? El alineamiento con Trump y con Estados Unidos. Con lo cual va a ser también una discusión, un debate que va a generar también controversias con la oposición, ¿no? Sí, sin dudas. Va a ponerse muy caliente, me parece, la sesión, porque no solamente es la primera que se va a dar este año, sino porque hay muchos temas pendientes todavía de resolución. Los acuerdos firmados por el gobierno con Estados Unidos, el avance del acuerdo con el Mercosur, que tienen un marco institucional para ser discutido, pero también las otras discusiones que tienen que ver con las facultades ampliadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que quedó pendiente, que se empezó a discutir de algún modo
socialmente a partir de la posición de los diputados opositores que pidieron informes al respecto también. Repasamos que decía Martín Arduaín, diputado del PRO de la provincia de La Pampa, justamente sobre la reforma laboral que está en debate en el Senado, pero que bueno, están mirando con atención los diputados qué es lo que sale de ese debate para, bueno, después sí centrarse en la discusión aquí en la Cámara Baja. No, nosotros desde el PRO venimos, reforma laboral y la reforma fiscal eran parte de nuestras banderas, así que vamos a esperar cómo se aprueba en el Senado, con qué modificaciones, porque también sé que le estaba costando juntar el número, así que el gobierno nacional estaba dispuesto a dialogar y a ceder algunas cosas. Cuando venga la Cámara de Diputados, ahí lo analizaremos, pero desde el PRO va a ser muy difícil oponerse a una reforma laboral o impositiva, porque nos parece fundamental para la nueva Argentina y reglas claras tener estas leyes aprobadas. Así que a priori te diría que estamos a favor, pero déjame ver qué se aprueba primero en el Senado. Quieren esperar la letra chica para conocer los detalles. Como decíamos, las negociaciones están en el Senado de la Nación por estas horas. Específicamente, en un par de horas va a empezar la reunión de Patricia Bullrich con la oposición para ir afinando un poco más el texto de lo que quiere modificarse. Por un lado está la modificación de la baja al impuesto a las ganancias para las pequeñas y grandes empresas, que son varios puntos que se disminuyen, no inmediatamente, sino dentro de algunos años a partir de la puesta en vigencia de la ley. Tiene un plazo para que eso se implemente. Hay modificaciones que también los sectores empresarios están buscando modificar, en definitiva, vinculados con las actividades que se desarrollan en las empresas, no solamente la modalidad de contratación, sino los convenios colectivos de trabajo que ya vienen hace muchos años con algunas modificaciones que se fueron incorporando y que se van sosteniendo a lo largo del tiempo y que, advierten que de derogarse esos acuerdos de las convenciones colectivas de trabajo podrían generar algún tipo de conflicto legal también ante la justicia, denuncias por parte, por lo menos, de los sectores empresarios, sindicales y también los trabajadores de manera individual, ¿no? Porque no solamente son los derechos de la jornada laboral, sino, cuestiones que tienen que ver con la vestimenta, con horarios particulares, si es que son tareas riesgosas, con, tareas también o resguardo de las actividades que requieren mayores inversiones por parte de las empresas para la seguridad y la higiene. Depende del trabajo que se desarrolla. Seguro, sí. Eso va a ser una discusión también porque por gremio, los gremios también ya alertaron sobre cada sector tiene puntual su reclamo. Entonces, van a tener que ver cómo lo pueden consensuar y canalizar. Sí, la ultraactividad es uno de los temas, los estatutos también de tareas específicas como el estatuto del periodista, de los aeronavegantes, el de los viajantes de comercio, el de los trabajadores de radiodifusión, del correo, los peluqueros. Son ciertas actividades que además de ser regidas por la ley de contrato de trabajo, también están regidas por convenios específicos, por estatutos específicos. Eso se busca derogar. Otra de la discusión que aparece también tiene que ver con la ley de glaciares, que se va a constituir la Comisión de Recursos Naturales. Eso da una señal de que el oficialismo busca aprobarlo también en extraordinarias, aunque los tiempos están un poco acotaditos. Sí, mañana se va a constituir la Comisión de Recursos Naturales. Todavía no tenemos indicios de quién puede llegar a presidirla. Suponemos que obviamente será del oficialismo, será un legislador del oficialismo, y eso nos da la pauta de que la intención del oficialismo es tratarlo lo más rápido posible. Y que puede llegar a ser, no se descarta que se incluya también en la sesión del jueves de cuando se convoque al debate del régimen de responsabilidad penal juvenil, ¿no? Sí, está el dictamen en la Cámara de Senadores, pero también como el proyecto de reforma laboral cayó su dictamen y había que reconstituirlo, ¿no? Finalmente, hubo una discusión respecto a eso porque se dictaminó, en diciembre, ya había cambiado la Cámara, no tiene está habilitado para el tratamiento, pero está en el Senado el tratamiento habilitado. Sí, Tienen que dictaminar acá si quieren empezarlo por acá. Sí, pero se va a constituir la comisión. Es probable que, es una clave que puede llegar a pasar por acá también antes de que concluya el periodo de sesiones extraordinarias. La semana pasada hablábamos con el diputado Nicolás Mayoraz, que nos vino a visitar el jueves o el viernes y nos comentaba que
veía difícil llegar a discutir las medias sanciones que se puedan aprobar en el Senado, porque la semana que viene es una semana corta. Claro. Y el reglamento establece que la Cámara Baja puede dictaminar hasta 10 días antes de que termine el periodo de sesiones, ¿no? Sí, está muy acotado el temario, digamos, de las sesiones extraordinarias, y como que se cruzan los temas, si bien también se cruzan los temas aquí y se debaten internamente, porque las posturas de los bloques son las mismas. Bueno, va a haber que afinar un poquito los tiempos, porque no es muy poco probable que lleguen, ¿no? Con reforma laboral sobre todo, ¿no? Porque es un debate un poco más largo y más intenso, ¿no? Sí, y además el Senado tiene que hacer su sesión preparatoria donde no se discuten temas de debate, sino que se discuten las autoridades, ¿no? Claro. Y está caldeado ya desde el año pasado el ambiente con la oposición, aunque la oposición, si bien el oficialismo es una minoría importante en el Senado, la oposición no está amalgamada para impedir que sea nombrado algún senador o alguna senadora en su cargo. Unión por la Patria está diciendo que no están bien representadas las mayorías en las conformaciones de las comisiones de hasta el año pasado. Hay que ver este año cómo se componen, pero bueno, el oficialismo intenta en el Senado, que son un poquito menos y no son la primera minoría, consolidar su minoría para poder tener más lugares en las autoridades, sobre todo. Autoridades, ¿no? sí, porque son claves para definir si bien qué proyecto se va a tratar, y bueno, para acordar también con los otros bloques. Es fundamental que el oficialismo retenga la mayoría de las comisiones para negociar también con los otros bloques. Sí, y ahí lo que le pasa al oficialismo en el Senado es que le pasaba ya el año pasado. Eran pocos senadores para muchas comisiones y había temas que no se llevaban a tratar. Y por otro lado, la cuestión de la representatividad. Se cuestiona la representatividad porque las comisiones no están integradas por el número de integrantes que deberían tener en términos de los miembros de los bloques. Pero bueno, como se va a hacer esta sesión el 24, Senado tampoco tiene tiempo para dictaminar y sesionar otro proyecto que no sea los que ya tienen dictamen. No le da matemáticamente los números. No. El almanaque es acotadito porque el 1 de marzo viene el presidente y eso no se puede correr, no se puede Hasta el modificar. 27 está la fecha estipulada para las sesiones extraordinarias, y bueno, después el 1 de marzo ya abre el presidente las sesiones ordinarias, que se tratan los temas que, bueno, en las sesiones extraordinarias se tratan justamente los temas que envía el Ejecutivo, con lo cual no se puede incluir ningún otro proyecto, así que es como muy acotado lo que se puede tratar en extraordinarias, y por los tiempos. Tenemos en cuenta el feriado de la semana que viene, son 2 días menos. Cae justo feriado, que serían 10 días antes que termine el periodo de sesiones extraordinarias, ¿no? Y es justo uno de los días donde es un día feriado nacional por carnaval. No lo pueden posponer, después decir saldar que ese día fue feriado, entonces el primer día hábil funcionaría. No es lo que dice el reglamento y se puede cuestionar y judicializar. Así que es muy probable que sea muy intensa esta semana y un poquito intensa la última semana en el Senado, porque va a estar esa sesión preparatoria. Después todo se corre primero. Todo para las sesiones ordinarias, así que también vamos a tener un año agitado en cuanto a proyectos y a debates, ¿no? El primer semestre así aparenta, por lo menos. De esto vamos a seguir hablando a lo largo de la jornada del día de hoy. Por ahora nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en instantes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Les decíamos que mañana se van a constituir muchas comisiones desde las 10 de la mañana bien temprano. Se va a constituir también legislación del trabajo, familia, juventud y niñez, la Comisión de Justicia, la Comisión de Relaciones Exteriores, la de Mercosur, la de Asuntos Constitucionales. Una cantidad de iniciativas que se requieren para habilitar ya el tratamiento de los proyectos que están puestos en el decreto que convocó a este segundo periodo de sesiones extraordinarias con la intención de, por lo menos reunirse. Si bien esta semana se van a constituir, se van a dictaminar algunos proyectos, se va a sesionar. La otra es una semana corta. La última semana de febrero los diputados y las diputadas se pueden reunir y empezar a debatir las medias sanciones que aprobó cada una de las cámaras, ¿no? En definitiva, eso no se impide la posibilidad de reunirse y dictaminar para que en marzo finalmente las iniciativas vayan avanzando. Y sin duda lo que decíamos es que aparecía en el horizonte el acuerdo Mercosur-Unión Europea como una instancia importante que este Congreso tenía que afrontar. Se habló mucho el año pasado y el anterior cuando el diputado Fernando Iglesias, el diputado mandato cumplido, exdiputado Fernando Iglesias, fue presidente de una de las dos comisiones, el año pasado de Relaciones Exteriores, antes de Mercosur. Durante el gobierno de Macri se firmó este acuerdo por primera vez. Viene trabajándose un montón, hace un montón, y Silvi nos va a contar un poco el recorrido y cuál es la expectativa también del oficialismo respecto a este acuerdo, porque le están poniendo pata al asunto, ¿no? Si se conforman estas comisiones. Sí, hace 25 años, ¿no? Que está el debate. Dándose. Sí, así que esta vez se va a concretar, y con el dictamen, no se tiene que aprobar el dictamen en las dos comisiones, y después de eso el recinto ya lo ratifica y después será la labor de los otros países miembros del Mercosur, que también tienen que ponerlo en discusión y aprobarlo, ¿no? Sí, y de esa manera el acuerdo está ratificado, ¿no? Que es parte de lo que firman los presidentes, en este caso los presidentes que representan a los países del Mercosur. Discutieron 25 años la posibilidad de que este acuerdo se concrete. Para eso también se conformó un poco el Mercosur en su momento,
igual que la Unión Europea, ¿no? Como medio un espejo para consolidar negociaciones un poco más equilibradas, ¿no? Y no tan individuales país por país, Estado por Estado. Sí, en un principio se decía que había la posibilidad de crear una moneda común. Sí, ¿te acordás? Hace un montón de años ya. Sí. Como 15 años. Era una de las posibilidades, eso finalmente quedó en la nada. En el medio fue el Brexit de En el Inglaterra. medio fue el Brexit, sí. Así También. que, bueno, esta es una primera instancia que habilita a ratificar este tratado, que es un acuerdo muy importante para la Argentina, ¿no? Para la Argentina, y bueno, el oficialismo le está dando bastante importancia porque de hecho lo quiere aprobar en sesiones extraordinarias. Lo envió la semana pasada, días atrás, así que ingresó en la Cámara en extraordinarias, con lo cual el apuro es, está en... Se siente, por lo siente menos. y además es un tema que trasciende a todos los bloques, ¿no? Es un tema de geopolítica, digamos, de alineamiento de la región, ¿no? Vamos a ver las placas que tenés, Silvi, que preparaste para poder sintetizar un poco de qué se trata. Vamos con la primera. Ahí está. Bueno, el acuerdo, ¿en qué beneficia, no? Nos preguntamos todos en qué va a beneficiar este acuerdo que estábamos hablando, ¿no? Es un acuerdo histórico porque a partir de esto se va a crear una zona de libre comercio que va a ser una de la más grande del mundo, ¿no? Porque Por los tiene países que abarca. el 20% de la riqueza global. Con lo cual es muy, muy importante y va a generar nuevas oportunidades para muchas empresas, para la Argentina en general, ¿no? El gobierno, entonces, como decíamos, apuesta que sea el primer país de la región en aprobar este acuerdo. Así que si está todo como piensa, como la intención del oficialismo es que salga el jueves, en la sesión del jueves. Por lo menos la primera media sanción. Exactamente, así que después será el recorrido en el Senado, pero todo indica que puede llegar a ser aprobada, incluida en el temario del jueves, de la sesión del jueves, ¿no? Bueno, vamos a la segunda plaquita. ¿Qué contempla este acuerdo, no? Los principales puntos. El acuerdo establece reglas claras para el intercambio de bienes, servicios e inversiones. O sea, es amplio, es un acuerdo bastante amplio. Luego, fomenta el desarrollo económico, social y ambiental en ciencia, tecnología y medio ambiente. Son temas claves. Claro, claves no solamente para es un todos los acuerdo de países. productos, sino también de transmisión, de Exactamente. tecnología, de conocimiento. Sí, la Unión Europea tiene estándares muy altos con respecto a la producción agropecuaria, ¿no? Exactamente. Que no solamente que no tengan ningún tipo de aftosa, sino que no sean pasturas libres de contaminación, por ejemplo. Hay una cuestión con los agrotóxicos que también tiene una mirada muy particular, que no se produzca como, Argentina también produce producción agropecuaria, valga la redundancia, para el ganado. Lo que buscan es afianzar esta relación también de transmisión de tecnología y de desarrollo económico. También, esto, como hablábamos, la parte comercial también refuerza los lazos y el diálogo entre los países de la región, ¿no? O sea, más allá de lo comercial está lo político de fondo, ¿no? Por eso es importante también. Vamos a la otra plaquita, que es la aprobación parlamentaria, ¿no? Los tiempos que tiene el acuerdo. Requiere la aprobación final de los parlamentos nacionales de los países miembros, con lo cual, como decíamos, esto es importante porque va a sentar un precedente importante en la región, si Argentina lo aprueba en primer término. Y por otro lado, el presidente Lula da Silva de Brasil envió al Congreso el acuerdo para iniciar ya el proceso de ratificación, con lo cual va en paralelo, ¿no? Parecería que estamos como en la misma sintonía en este aspecto, por lo menos. Y lo que pasa es que tanto Brasil como Argentina y Paraguay producen más o menos lo mismo. En términos de producción agropecuaria, sobre todo lo que podría ser exportable, pero nosotros vamos a exportar principalmente materia prima con poco valor agregado y algunos productos en particular. Y por otro lado, Europa nos va a comercializar con menos impuestos productos ya manufacturados, ¿no? Y ahí hay
justamente que ver que no se choquen los intereses de que los no países. se choquen. Y ajustar también las normas internacionales, ¿no? Las normas que rigen también en la Unión Europea y bueno, que estemos en la misma, por lo menos que tengamos los mismos estándares, ¿no? Sí, eso es un tema. Parte de las dificultades para ratificar este acuerdo, bueno, las últimas veces tuvo que ver con la posición de Francia respecto, no porque produzcan también materiales o bienes agropecuarios, sino porque tienen estándares para los consumos que Argentina hoy no tiene y creo que tampoco Brasil ni Paraguay, bueno, ¿no? Sí, Francia fue uno de los que se resistió más a la firma de este acuerdo. Sí, fue quien puso más trabas, digamos, en su momento y pidió que se especificara bien qué tipo de productos para que no haya superposición de bienes. La gran pregunta que tienen todos los países del mundo, en definitiva, en este mundo globalizado, es a quién venderle el excedente de su producción, ¿no? Claro. El consumo interno es una parte, pero tenés que venderle a otro para que te rinda. Y sí, para que genere también ganancias al país, ¿no? Para que vuelvan. Y ahí Europa es un mercado muy grande, porque ya de productos más de consumo humano, no tanto para, como hay los acuerdos con Brasil o con los acuerdos que hay con China, que es para la producción o de biocombustibles, los granos, que ahí los estándares son otros, no importa si tienen glifosato o no, o para la alimentación de los animales, que es también parte de lo que se usa. Puede llegar a ser también importante para las economías regionales, ¿no? Que puede llegar a potenciarlas y a fortalecerlas. Es la aspiración también, ¿no? Del sector, que puede llegar a beneficiarse con el acuerdo. Claro, para que no todas las provincias tengan que hacer acuerdos individuales, sino que a través del Mercosur se pueda exportar bienes que se realizan en esa provincia, no sé, los limones tucumanos, que siempre se nombran, que siempre son como una los limones referencia tucumanos. de las economías regionales, o el vino argentino o mendocino, podemos decir. Sí. Así que bueno, habrá que ver cuando se apruebe, bueno, en la marcha, sobre la marcha. Pero el proyecto sí cómo, tiene especificados cuáles son, en definitiva, algunos de los fomentos específicos y de los sectores. Eso sí va a aparecer. Ahí por ahí allá no lo pueden modificar porque el Congreso solo tiene que ratificarlo o rechazarlo. Exacto. No hay intervención. Eso es un producto que se ha generado en el debate entre los estados, nación, en las reuniones del Mercosur, en las reuniones del Parlamento Europeo, y ahí es donde se decide la letra chica del acuerdo. Ahora lo que se hace es acompañarlo o rechazarlo, digamos. Sí, eso es lo que puede llegar a suceder el jueves, ¿no? En la sesión. Bueno, vamos a la siguiente, a la plaquita. Las posiciones. Bueno, tiene casi segura aprobación. La mayoría de los bloques está a favor de que el acuerdo sea aprobado en el Congreso. Bueno, el PRO celebró que se convierta en realidad el camino que inició Macri en su momento, ¿no? En 2019. Por otro lado, la UCR también respalda la aprobación del acuerdo porque destaca el diálogo y la cooperación en la región, que son fundamentales. Y el Unión por la Patria todavía no toma una posición definitiva respecto al acuerdo, así que habrá que ver en las próximas horas. Hoy había una reunión de bloque, que puede ser uno de los temas también que se pueden tratar en la reunión, para posicionarse y para ver, bueno, se va a ver reflejado mañana seguramente cuando se conforme la comisión, ¿no? ¿Y vos pensás que pueden dar libertad de acción? Porque ahí, digamos, el bloque Unión por la Patria es medio un rejunte de distintas expresiones del peronismo, no son todos exactamente de la misma línea. No, y también va a tener que ver con la postura de los gobernadores, ¿no? Ahí también va a ser clave porque va a beneficiar también a las provincias, por ejemplo, como hablábamos de Tucumán, ¿no? También por ejemplo, puede Tucumán, beneficiar. Catamarca, que son provincias que en general acompañan... Mendoza, ¿no? Salta, por ejemplo, con las Exacto. producciones propias. Sí, así que puede ser que el peronismo dé libertad de acción y que cada sector representado, no sé, la cámpora, el masismo, los gobernadores que están representados, Tomen posiciones distintas. Sí, es una posibilidad. Sí.
Y bueno, por otro lado, vamos a la otra plaquita de que cuando se pone en marcha. Es lo que decíamos, todavía no hay una definición camino. porque es un largo camino, esto recién empieza y va a depender también de la posibilidad de que los parlamentos europeos, más allá de como está judicializado, va a depender también de los parlamentos europeos de cuando se ratifiquen. Sí, lo que leía la otra vez con respecto a eso es que, y también lo decía Martín Arduaín cuando hicimos la entrevista la semana pasada al respecto, que él es como bastante experto en la materia, explicaba que esa instancia de revisión judicial había sido luego de la aprobación del Parlamento Europeo. Entonces era como una instancia que no impedía que se pueda, o que reconocía que el acuerdo ya estaba aprobado, Claro. ¿no? Que no impedía su implementación, sino que llevaba su tiempo, que era en un par de años, pero que eso no estaba al referéndum, digamos, de la aprobación en la Cámara. Que se puede implementar. Se puede implementar igual, sin problema, Ujú. exactamente. Sí, así que habrá que ver también el recorrido en la región, ¿no? Los demás países que restan para Sí, aprobarlo. pero imagínate, si Argentina lo aprueba ahora entre febrero y marzo, Brasil en marzo, abril lo aprueba, y medio que los otros países, que estos dos son los dos más potentes del Mercosur, medio que va a van agilizar un poco el proceso, ¿no? Me parece que Para van a aprobación. sentirse un poco ahí presionados. Porque además si también se ratifica esta cuestión de que depende el momento, o sea, el orden en que se va aprobando tiene que ver con los cupos de exportación posibles, porque como es un bloque regional, no es el cupo de lo exportable sin los aranceles o con aranceles más bajos, en definitiva genera, bueno, cierta disputa entre los estados, no violenta, pero bueno. No, sí. pero es una disputa, sí. Claro, sí, todos de quieren posicionamiento. exportar más, Seguro. en definitiva. Ujú. Así que eso también va a jugar fuerte. Si Argentina es el primero, Brasil el el segundo, segundo. bueno, va a presionar a Chile, Uruguay, a Paraguay. Sí, para que seguramente avancen. hasta mitad de año por ahí puede llegar a ser aprobado por todos los países de la región. Sí, pero lo que decías es que más o menos puede demorar 2 años. añitos Sí, esta sí, discusión. es lo O sea que se el estima. 2028 va a ser el boom de este acuerdo Sí. en términos de exportación. Va a tener Sí, el primer impacto, sí. podríamos decir. Sí, el principio sí. Y bueno, vamos a la última plaquita, que es una síntesis, ¿no? Que la expectativa de este acuerdo es que genere mayor acceso a los productos agroindustriales, cítricos, vinos, hortalizas, carne, como hablábamos, y la simplificación de los trámites también, ¿no? Que pueda llegar a ser más rápido el tema del acceso a los productos. Así que bueno, también las atracción a los productos europeos, ¿no? Por parte de Argentina. Sí, con la importación. Así Sí, porque también ahí lo que hay, además del acuerdo de cooperación y de el traspaso de tecnología y de que se pueda también compartir información sobre, por ejemplo, eso, el desarrollo científico técnico argentino respecto a las semillas resistentes a la sequía o ese tipo de patentes también en estos acuerdos se ponen a disposición, ¿no? Para que se pueda acceder más rápidamente al desarrollo de esas tecnologías que tienen que ver con ciencia aplicada, no solamente esto de, bueno, tengo una máquina, te la vendo y te transfiero también la información para que la puedas poner en funcionamiento y la puedas reparar cuando se rompa, sino que las propias investigaciones aplicadas empiezan a circular de otra manera, no tanto en términos competitivos, sino más solidarios, en definitiva. Exacto, ¿no? exacto. Y va a ser muy importante en este sentido un foro que se va a hacer foro en Buenos Aires, que se va a hacer el 1 y 2 de junio, donde ahí también, bueno, van a terminar de limarse algunas pautas, algunos aspectos que todavía por ahí pueden llegar a surgir. Así que se va a realizar en Buenos Aires, con lo cual es importante porque va a ser sede de ese debate. O sea que hay, por un lado, creaciones de libre comercio con más del 90% de comercios bilateral que serán liberalizados progresivamente, facilitando el acceso y producción, lo del diálogo político y la cooperación, el beneficio para empresas, mayor seguridad jurídica, abrir mercados también de servicios y de contrataciones públicas, reducir los costos de las empresas en estos intercambios y establecer protocolos tanto del Mercosur como de la Unión Europea para ponerlos en sintonía con las normas y los estándares sanitarios, ambientales y de seguridad de la Unión Europea como principio, sobre todo, de precaución para la transmisión de enfermedades.
Otro de los temas importantes tiene que ver con la dimensión humana, la profundización de este intercambio, como decías, cultural, también facilitar la movilidad académica, ratificar los títulos para poder hacer los posgrados en Europa o en otros países de la región y fortalecer las redes también de innovación entre los distintos continentes. Así que empezó el anclaje, como decías, principal en el 2019 con la firma del acuerdo, pero todo el proceso de ratificación y todo el proceso de escritura de este acuerdo y de negociaciones se dio a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Un poco desde la consolidación de la Unión Europea, allá por los 90, la consolidación también argentina en Latinoamérica del Mercosur, ¿no? Exacto, es un avance, la verdad que es un avance y el oficialismo también lo interpreta así, por eso lo incluyó en las sesiones extraordinarias y bueno, la posibilidad de que se debata el jueves en el recinto junto con el régimen penal juvenil. Todavía no está convocada la sesión, así que mañana seguramente sabremos con más certeza si el jueves se incluye en el temario de la sesión, ¿no? Eso lo vamos a saber dentro de algunos días porque, como decíamos, mañana se van a estar constituyendo las comisiones, va a empezar a estar un poco más claro el panorama de qué se va a buscar dictaminar, porque la convocatoria, las plenarias de las comisiones todavía no está publicado en la Cámara de Diputados, en la página oficial de la Cámara de Diputados, sino que sí la convocatoria de estas 7 comisiones que se tienen que constituir. Ya están constituidas la de legislación penal y la de presupuesto, que estuvieron debatiendo una de las leyes que se puso hoy en funcionamiento, que es la ley de inocencia fiscal, por eso se había constituido la legislación judicial, y también la de presupuesto y de Hacienda, porque fue lo que se discutió el presupuesto en el mes de diciembre. Y luego de eso, bueno, ir viendo qué cronograma se establece. Si se aprueba el acuerdo Mercosur-Unión Europea, a diferencia del Senado, diputados inmediatamente gira el proyecto a la otra Cámara, no tiene que pasar 7 días entre que se dictamina y que se convoca la sesión, así que puede ser que la semana que viene el Senado, aunque es una semana corta, se convoque. Es poco probable, pero puede pasar, y que para la sesión del 24 o esa misma semana pueda convocar a doble sesión, una preparatoria para definir las autoridades y la sesión para tratar y una los temas sesión para que se traten tratar más acá en los temas. Diputados. Puede ser que Mercosur entre ahí porque no es una discusión tan entreverada, podríamos decir, ¿no? No es tan además, compleja como régimen penal juvenil. No, además, como decíamos, la mayoría de los bloques está a favor, así que el camino está bastante allanado como para que tenga sanción definitiva en las 2 cámaras. Sí, y podría ser para el gobierno una gran apuesta, ¿no? Si no se llega con la aprobación definitiva ni de régimen penal juvenil, ni de legislación laboral, de reforma laboral, bueno, cerrar con un acuerdo Mercosur-Unión Europea ratificado por el Congreso como sanción definitiva es una buena perspectiva. Medias sanciones de 2 leyes importantes para seguir discutiendo de manera cruzada, podríamos decir, en el Senado y en diputados, ni bien se inicie el periodo de sesiones ordinarias, y ya tener abrochado, cerrado, no es descabellado pensar que puedan apostar a eso, digamos. Sí, ¿no? sobre todo porque es un tema que no es tan conflictivo, ¿no? Claro, ya están las posiciones tomadas y en definitiva el oficialismo tiene en el Senado 21 votos, 24 votos, contando al PRO, contando algunos sectores aliados o los senadores que antes eran del radicalismo, del PRO, y que se pasaron al oficialismo. Entonces, con esa matemática y aritmética están más cerca de conseguir los 37 con, bueno, los senadores que representan a los gobernadores o incluso a los senadores que representan a sectores que no tienen gobernador, pero que sí están muy interesados en el debate económico. Seguro. Sí, habrá que ver si por ahí los números dan, se puede llegar a tratar antes de que terminen las extraordinarias, ¿no? Antes del 27, puede haber una sesión en el medio también. Exactamente, de todo esto vamos a seguir conversando y vimos que se está preparando para ingresar al estudio, al plató, Melissa Jofré, a quien le damos la bienvenida después del corte, y seguimos con más información aquí en Pasos Perdidos.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Nueva hora aquí en Pasos Perdidos y como anticipábamos, se sumó nuestra compañera y colega Melissa Jofre, que le damos la bienvenida. Meli, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amanda? Bueno, disfrutando este lunes, digamos, ¿no? De paz. De paz, porque se viene una hiperactividad, ya habrán estado hablando, por supuesto, con la agenda que hay para mañana, con todas esas reuniones constitutivas de comisiones, pero bueno, el plato más fuerte, sin duda, la sesión que se espera en el Senado por la reforma laboral el miércoles y el jueves con la intención, todavía no hay un pedido de sesión, pero está la intención de que también se debata en el recinto el régimen penal juvenil, del cual vamos a estar hablando porque hoy ingresó nuevamente el proyecto del Poder Ejecutivo con una modificación y sobre eso justamente vamos a estar hablando. ¿Qué tiene que ver con esta modificación? Porque venimos hablando de este tema hace meses. Recordemos que el debate empezó en 2024, pasó en 2025 también una parte del debate, de la discusión, se dictaminó, luego bueno, ya entramos en una etapa electoral y una etapa en la cual el año pasado, sobre todo en la mitad del año, la oposición manejó la agenda. Este tema no llegó al recinto. Y ahora nuevamente con esta intención de La Libertad Avanza de, bueno, ir en busca del dictamen y de la media sanción en un debate express. Sí, y Silvi, también un debate que, si bien es estructural, desde la recuperación democrática hasta ahora en el Congreso, en general se reactiva y no estaba presente en las extraordinarias de diciembre, por ejemplo, ¿no? Se reactivó a partir de, bueno, un caso aberrante, de un crimen aberrante, pero que vuelve a poner el ojo en más o menos 2.000 jóvenes que están en conflicto con la ley hoy en día. Sí, el tema siempre es un tema recurrente cada vez que ocurre algún caso similar, como el de Jeremías Monzón en este caso, pero hubo varios casos que volvieron a poner en el tapete esta discusión. El caso de la chiquita Gómez, Kim Gómez, fue también el año pasado.
con lo cual cada vez que ocurre un hecho en el cual un adolescente está implicado, genera todo este tipo de debate, sobre todo porque la baja de la imputabilidad es uno de los temas, pero el régimen es mucho más amplio y abarca un montón de otras cuestiones. No es solo la baja de imputabilidad y lo que hablamos siempre, que es que se trata de una ley de la dictadura de 1980, que es necesario que se actualice, por un lado, y por otro lado también tiene que ver con estar con los estándares de la región, ¿no? O sea, ponernos un poco a tono con los estándares de la región. Argentina es uno de los países que tiene la imputabilidad más alta, en este caso en la región, tenemos 16 años actualmente, y los países de la región bajaron. Sí, oscilan entre los 12 y los 14. Junto con Cuba, Argentina es uno de los países que tiene la imputabilidad más alta, a los 16. Sí, es una discusión que también se da en un contexto donde hay un código penal que hace 100 años ha sido escrito y fue modificado con el tiempo y está muy desequilibrado en función a las penas y a los tipos de delitos que fueron modificándose también al calor de la demanda social. Y si bien hubo varias experiencias de expertos que hicieron, de hecho este mismo gobierno tiene un proyecto con un grupo de expertos que hizo un texto más articulado, más cohesionado respecto a las penas y a las condenas, siempre la discusión penal es una discusión que aparece, bueno, en momentos donde algunos datos estadísticos aparecen un poco más abultados. Por otro lado, también hay que decir que el año pasado también se dio a difundir la información de que Argentina es uno de los países de la región con menor criminalidad, sobre todo con homicidios, tiene un índice promedio de robos o delitos contra la propiedad, pero contra las personas y la integridad física y sexual de las personas es un índice muy bajo en la región, viene trabajándose hace muchos años para disminuirlo. Y como contracara, bueno, el aumento también de las personas privadas de la libertad, que hace unos días se dio a conocer el informe de la Procuración contra la Violencia Institucional, la Procubin, que mostró un leve incremento de 4 puntos, de 4% de cantidad de personas detenidas en Argentina, la mitad con las causas condenadas y la otra mitad más o menos, un 45% con procesos todavía en curso sin condena. Pero son alrededor de 120.000 personas hoy que están privadas de la libertad en condiciones que también son denunciadas. De hecho, hoy comenzó una huelga de hambre muy importante en el penal de Ezeiza de mujeres por las condiciones de vida, ¿no? El hacinamiento, eso es las discusiones que se da. Bueno, esto que decías del Código Penal, ese sí era uno de los temas, la reforma del Código Penal, ¿no? En diciembre era estaba uno de los temas de las extraordinarias y finalmente todavía no fue enviado el proyecto para reformar absolutamente todo el código, que a lo largo de estos 100 años ha tenido, bueno, como se le ha llamado, varios parches y distintas leyes que obviamente han modificado sus artículos. El régimen penal juvenil, sí, como decíamos, que es una ley de 1980, es un régimen mucho más ambicioso el que se pretende justamente con esta nueva ley implementar. Estamos hablando de un proyecto de más de 50 artículos. De acuerdo al dictamen que se consensuó el año pasado y que se hicieron algunos cambios de el texto que envió justamente el gobierno, teniendo en cuenta toda la experiencia que hay en materia legislativa, porque a lo largo de todos estos años se han presentado innumerables proyectos. Cientos. Eso lo resalta igualmente incluso en el texto que ingresó hoy a la Cámara Baja, los fundamentos. El Poder Ejecutivo menciona uno por uno todos los proyectos que hoy cuentan con estado parlamentario, que son de otros diputados de otros bloques y que también proponen justamente un nuevo régimen penal juvenil. Te decía, en estos cambios que hubo también, ahora vamos a hablar específicamente de la cuestión presupuestaria, pero el gobierno, bueno, prevé que en el caso de delitos graves que cometan los menores haya una pena máxima de 20 años y en el dictamen del año pasado eso se había bajado a 15, así que veremos si ese también es otro de los cambios. En cuanto a lo de la edad, hoy insiste también el texto del gobierno con 13 años y ya la oposición ideologista adelantó que no acompañaría con sus votos para eso y se para en 14. Se planta en 14, dice yo 14, de acá no me bajo. Sí. Y el tema presupuestario se incorporó porque fue
lo que escuchamos en los últimos meses, ¿no? De parte de la oposición que no acompaña este tipo de proyectos donde los centrales, la baja imputabilidad, sí están en general de acuerdo con todo el régimen, ¿no? Pero el tema presupuestario, de hecho, habían esbozado la solicitud de un informe de la Oficina de Presupuesto, ¿no? Bueno, sí. Vamos a ver Dale. en qué consiste este cambio. Como decíamos, esta discusión que se dio, se viene dando hace meses, y hoy entró el nuevo texto, como decíamos, del Poder Ejecutivo, con un cambio en un artículo específicamente, que es el referido a la asignación presupuestaria. Esto es algo no solo donde puso el ojo la oposición, sino con más atención, sobre todo porque es el Poder Ejecutivo mismo el que plantea justamente que no quiere que del Congreso salgan leyes que no diga de dónde se van a destinar los fondos para implementarla, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta justamente esa postura que tiene Casa Rosada, enviaron un nuevo texto. Vamos a ver cuando esto se discute en las comisiones si eso terminó de conformar o no a la oposición o a un sector de la oposición y si van a modificar alguna que otra letra. Bueno, como decimos, este proyecto ingresó en el día de hoy. En el artículo referido a la asignación presupuestaria, allí tenemos el principal cambio, y dice que las disposiciones se dan en cumplimiento del artículo 5 de la ley 24.629. Hablamos de una ley que es la ley de normas complementarias para la ejecución del presupuesto, y el artículo 38 de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera. Ambos artículos lo que hablan son muy similares. Dicen que toda ley que autorice o disponga gastos deberá en forma expresa tener el financiamiento de los mismos, ¿no? Decir de dónde van a salir los recursos. Justamente en estos dos artículos fue en los que se basó el gobierno en su momento para dejar en suspenso la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, cuando en el decreto promulgó, en ese momento todavía jefe de gabinete Guillermo Francos, cuando en ese famoso decreto se promulgó la ley de discapacidad, pero en suspenso. Bueno, en el artículo 2 mencionaban justamente estos artículos que mencionan acá, argumentando que, bueno, las leyes tienen que decir de dónde van a salir los fondos. Así que eso es lo que hoy hace el Poder Ejecutivo con el régimen penal juvenil, estimando un costo que, a ver, es justamente parte de los cálculos que hacen en Casa Rosada, ¿no? Pero como vos decías, hay diputados que están pidiendo que la Oficina de Presupuesto del Congreso haga su propio análisis, ¿no? Recordemos que también cada vez que se trata un proyecto que tiene costo fiscal, la OPC, un organismo de asistencia técnica para los legisladores que funciona justamente bajo este Congreso, es la que de alguna manera, bueno, hace todo el desglose y el detalle de cuánto implicaría, sobre todo siempre termina con ese porcentual de cuánto representaría el Producto Bruto Interno, ¿no? Sí, claro, y además tiene que ver sobre todo con lo que se aprobó en diciembre de este año, que es el presupuesto el del año pasado, Claro. el presupuesto 2026, que tenía un destino, una cantidad de recursos destinados a la problemática de menores en conflicto con la ley, que de aprobarse esta ley se va a incrementar, ¿no? Y ahí es donde, bueno, si bien se decide o se le plantea en el mismo proyecto que el jefe de gabinete tiene esa facultad de destinar y reasignar partidas, acá la discusión que se planteó desde el año pasado es de dónde salen los fondos para poder afrontar estos gastos, ¿no? Ahí vamos, exactamente. El dictamen del año pasado lo que decía en uno de sus artículos es que el jefe de gabinete de ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes. Y esto es lo que el propio gobierno criticaba en la ley de emergencia en discapacidad, en la ley de financiamiento universitario. Entonces ahora se cambia y según el nuevo texto, allí sí ya se destina un monto específico que acá vamos a decir de qué se trata. Dice que para hacer frente a la ley se destinará un monto total de 23.739.155.303 con algunos centavos. Y también especifica, bueno, de dónde van a salir estas partidas. Un monto de 3.131.996.784 provendrá del Ministerio de Justicia, mientras que 20.607.158.518
será financiado por la Defensoría General de la Nación. Esto es lo que dice hoy el nuevo artículo. Veremos allí cómo se da la discusión en las comisiones, te decía, porque la semana pasada, cuando hubo una reunión de jefes de bloque en el Salón de Honor, ¿no? de Presidencia aquí de la Cámara junto con Martín Menem, bueno, allí los bloques dialoguistas, sobre todo el PRO, la UCR, algunos provinciales que están dispuestos a acompañar este cambio en el régimen penal juvenil, además de señalar, confirmar su postura a favor de una edad de imputabilidad que baje de 16 a 14 años, siguiendo estándares internacionales, y no a 13. También lo que se habló es, bueno, los fondos que se van a destinar a las provincias para justamente implementar y que se adecúen, ¿no? Porque si de repente las provincias gastaban 10 y ahora van a tener que gastar 14 en estas nuevas disposiciones que trae el régimen, bueno, que se haga cargo Nación a través de convenios que se puedan firmar entre Nación y las provincias. Esto no está expresado así en el proyecto que ingresó hoy, sino lo que están son los montos y de dónde van a salir, ¿no? Así que veremos también si hay algún cambio o no, o la oposición está conforme con esta letra. Ahora bien, vamos a recordar que durante el debate 2024-2025, porque comenzó justamente en el primer año de la gestión de Javier Milei, siguió el año pasado, el oficialismo había detallado que un informe realizado por el Ministerio de Seguridad en conjunto con el Ministerio de Justicia preveía un costo fiscal de más de 200.000 millones de pesos. Así que acá encontramos un poco la respuesta de por qué viene ese monto. Y en ese momento, ese informe se hizo tomando como referencia la cantidad de casos registrados en 2022 respecto de adolescentes en conflicto con la ley. Y me acuerdo que fue José Luis Espert en ese momento, en calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto, quien leyó algunos números y, por ejemplo, habló de que cada supervisor, porque se crea la figura de un supervisor de seguimiento, de acompañamiento justamente al menor que ha cometido un delito, que cada supervisor representaría un costo fiscal mensual de 482.680 pesos. En ese momento fueron los números que se dieron, porque tampoco hubo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Algo que la oposición miró también con atención fue que se habló de que cada supervisor no tendría más de 25 casos, y 25 casos eran un montón igual para una sola persona. Y se habló de un total de 241.813 pesos por programa por joven, porque se prevén medidas complementarias y los menores llegan a cometer delitos que no exceden una pena máxima de 6 años, podrán no ir a un instituto especializado o un establecimiento abierto o tener prisión domiciliaria, sino el juez podrá decidir si avala una medida complementaria. Medida complementaria que, bueno, es de distintos tipos, pero abarca también esta posibilidad de acceder a programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, recreativos, entre otros. Y en ese momento, bueno, Espert había hablado de un total anual de 241.000 millones de pesos, que es más o menos el monto que hoy vemos en este proyecto, equivalente al 0,42% del PBI y al 0,34% del presupuesto. Así que bueno, estos son algunos números que no estaban tan expresamente reflejados justamente en el debate anterior y que se pondrán a discusión esta vez. O sea que la estrategia del gobierno fue saldar un poco la discusión con este capítulo fiscal y, bueno, dejar un poco en orsay a la oposición con esta discusión para obligarlos a tomar posición, en definitiva, sobre el régimen penal juvenil. Lo que decíamos, hay distintos bloques que impulsan la creación del régimen penal juvenil. No todos están de acuerdo con la baja de imputabilidad como uno de los puntos centrales. Plantean, primero, modifiquemos el régimen, hagamos un régimen penal juvenil para los menores de 16 años, de 16 a 18, y con eso, bueno, después en todo caso, analicemos si hace falta bajar la edad de imputabilidad. Si no, bueno, nos abocamos a trabajar para la prevención, que es otra de las dimensiones. El régimen penal juvenil lo que hace es asumir las responsabilidades y establecer criterios para quienes cometen delitos. Una vez que ya está claro. Ya está hecho el tema, ya se concretó
y se comprobó y se somete justamente a un juicio a alguien que se sospecha que hizo una acción delictiva. El tema es la prevención. Insisto, son pocos los menores en conflicto con la ley. Hoy en Argentina no superan los 2.000, un poquito más de 2.000 personas que están hoy judicializadas, que están hoy dentro del sistema penal juvenil, digamos, dentro del sistema de minoridad, que cumplen condenas en prisiones, en institutos de menores, más allá de los que están judicializados por otras cuestiones que tienen que ver más con el abandono, ¿no? Son dos dimensiones. Esto es para los que cometen algún tipo de delito. La mayoría de los delitos que cometen los menores o que involucran a menores, el 90% de los delitos que involucran a menores son contra la propiedad. Después hay un margen muy pequeño que son 2, 3, 5 personas que están hoy condenadas por delitos contra la integridad sexual y contra la integridad física de las personas, asesinatos, tortura o lesiones graves. Así que, bueno, es un universo acotado, pero el Estado tiene que darle una respuesta y además los jóvenes tienen que tener derecho a defenderse también, ¿no? Sí. Que es un poco el problema que hay hoy. Sí, lo que prevé esta iniciativa es tanto el derecho y asistencia de las víctimas como también del adolescente, ¿no? Están las dos partes. Y bueno, como te decía, también dependiendo qué escala, qué tipo penal tiene el delito cometido, es también las medidas que se van a tomar, ¿no? Tiene todo un listado de medidas complementarias, de otras decisiones que puede avalar el juez antes de llegar al instituto de menores, ¿no? Claro, la condena finalmente para la reclusión. Claro. Y el cumplimiento efectivo de la condena. Se habla también mucho de lo domiciliario, de la posibilidad de poner tobilleras electrónicas, bueno, otros dispositivos que no los amonestaciones necesariamente los sí. Encierren, digamos, ¿no? Claro, el encierro es la última posibilidad, digamos, la última alternativa, es lo que está tratando de evitar también, se está tratando de evitar también con este proyecto, ¿no? Claro, porque también se capacita al sistema judicial, que es otra de las dimensiones importantes. Igual recordemos, desde el 2015 estamos intentando en la Argentina implementar un código procesal penal acusatorio que va muy lento, los cambios en la justicia son complejos. Allí es donde está puesto el presupuesto, ¿no? En todo lo que va a implicar. Lo que dicen es que no influiría tanto el presupuesto en decir, bueno, hay que crear un nuevo instituto de menores para... Nuevas plazas, digamos. Claro, exactamente. Nuevas unidades como para para recibir a un montón de menores que infringen la ley, sino más bien, bueno, esta figura del supervisor, ¿no? Psicólogos, docentes, todo lo que incluya el recurso humano que tendrá que trabajar justamente con los chicos, con los adolescentes que han cometido algún delito. Y sobre todo la capacitación, ¿no? de este personal y también con la figura del supervisor que también tendría que estar bueno, capacitado para llevar adelante y supervisado también, ¿no? Porque son conflictos delicados, son situaciones vulnerables. Sí, la realidad es que hoy están encerrados, están bajo un régimen que es privativo de la libertad y que no son las mejores condiciones. Varios diputados, sobre todo de la oposición, han advertido las condiciones actuales. Claro. Porque hoy ya hay alrededor de 2.000 personas, 2.000 jóvenes detenidos con causas. Si bien está prohibido la pena de cadena perpetua, hay todavía 3 o 4 argentinos jóvenes que están cumpliendo su cadena perpetua condenados durante la adolescencia. Sí, así que incluso también UNICEF y algunos organismos también advierten sobre eso, que puede ser contraproducente también, ¿no? El tema del encierro, que el encierro tiene que ser la última instancia y que los chicos, los adolescentes tienen que tener un trato diferenciado. De hecho, el proyecto lo avala de que no estén en lugares compartiendo con adultos, ¿no? En lugares de encierro con adultos. Bueno, los problemas de hoy, digamos. Sí, en cuanto a esto de la prevención también, otra de las posturas en contra es de la Iglesia misma, la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal se ha expresado en un comunicado. Y esto de la prevención que tiene que ver con, bueno, la política social, ¿no? Exacto, la política todo lo que social, se hace antes para que los menores vulnerables no lleguen a esto. Vamos a la pausa con toda esta información. Nos queda todavía por delante un rato más de Pasos Perdidos, algunas entrevistas que queremos repasar con ustedes en instantes nada más.
funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Estamos atravesando ya la última media horita aquí en Pasos Perdidos y toda la atención está puesta en mañana a las 10 de la mañana cuando comiencen a constituirse las comisiones. Son 7 en total. Va a ser un trámite rapidito, no va a haber mucha discusión porque, bueno, es una formalidad para luego empezar a discutir los proyectos. Es posible que el miércoles no solo sea la convocatoria del plenario de Justicia, Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda en Familia, Infancias y Adolescencia, sino que también puede haber otras comisiones, otros proyectos que están en discusión aquí en la Cámara para poder trabajarlos. Uno de ellos tiene que ver con justamente lo que hablábamos más temprano con Silvina respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se tienen que constituir las dos comisiones donde se va a discutir porque, bueno, tienen que definirse en definitiva quiénes van a llevar adelante estos debates, sobre todo porque hay mucho sobre las relaciones exteriores, no solo los acuerdos, sino también las relaciones internacionales que pasan por estas comisiones. Así que seguro vamos a tenerlas muy activas en esta parte del año, por lo menos, donde tienen que ratificar acuerdos y también coincidir con algunas estrategias colectivas que están haciendo los gobiernos. Seguramente, y también el acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Como hablábamos también antes, también tiene que venir a diputados y bueno, tratar de aprobarse y ratificarse por el Congreso, primero en diputados y Senado, ¿no? Claro, porque son las distintas legislaturas nacionales que tienen que ratificar los acuerdos y además, porque bueno, de firmarse finalmente, ratificarse estos acuerdos, va a haber también un monitoreo por parte de la Comisión de Mercosur para ver cómo se van implementando, ¿no? Si bien nos comentabas que va a tardar por lo menos 2 años en su implementación, esta comisión es activa en la Cámara de Diputados porque, bueno, la presidencia pro tempore va cambiando anualmente en cada uno de los países que son miembros del Mercosur y también la relación con los parlamentarios, ¿no? Porque hubo modificaciones también en esa ley que finalmente tampoco es que el Parlamento del Parlasur funciona tan fuertemente, ¿no? Bajó bastante su intensidad. Sí. Se replegaron más a las actividades propias de cada país, en definitiva. Sí, más institucionales. En Montevideo, el Parlasur, ¿no? Sí, a ver, esta comisión la Comisión de Mercosur debatió ya este acuerdo, pero bueno, todavía obviamente no tenía el tenor que hoy tiene, porque hoy ya está ratificado. Claro, ya ingresó, se puede ver toda la letra, son casi 5.000 páginas y bueno, sí es un tratamiento que ya tiene que ver con poder llevarlo a recinto, así como otros acuerdos internacionales que se han tratado este tiempo. Sí, efectivamente, pero de esto vamos a hablar con nuestro próximo invitado, de esta manera lo presentamos.
Le agradecemos al diputado Fernando Brugué por este ratito aquí en Diputados TN Televisión, que pertenece a Provincias Unidas de la provincia de Córdoba. Diputado, aquí estamos para saludarlo, para preguntarle también un poco sobre todo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados con mis colegas aquí en Diputados Televisión. ¿Cómo está, diputado? ¿Listo para este periodo de sesiones extraordinarias? Sí, sí, un gusto estar con ustedes como siempre. Y bueno, ya hemos comenzado, sí, bueno, las reuniones de bloque, la conformación de las comisiones. Esta semana va a ser una semana con una agenda legislativa bastante cargada porque mañana empieza la constitución de las comisiones y ya el miércoles tendremos la Comisión de Legislación Penal, Justicia y Familia, en donde se discutirá el régimen penal juvenil. Y bueno, aparentemente hay una sesión pedida para el día ¿Y jueves. usted va a integrar alguna de las comisiones que se conforman mañana o se está preparando para ya a partir del 1 de marzo el resto de las comisiones permanentes que hay? Integro la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Legislación Penal, que ya la integré Ya venía en los dos, diciembre. el periodo que terminó en diciembre, y lo integré 4 años en mi anterior gestión. Sí. Así que esas dos comisiones son como que uno la tiene ya incorporada como parte de la agenda de trabajo parlamentario de mi oficina, ¿no? Muy bien, entonces mañana va a estar aquí la conformación de esas comisiones, de una de ellas, que es la de Asuntos Constitucionales, y el miércoles lo vamos a ver seguramente llevando su posición y la de su bloque al plenario. Pero antes de comenzar con esos temas que son los de la agenda de la Cámara, le quiero preguntar por un proyecto que usted impulsa, que es un pedido de informe sobre, bueno, parte de las decisiones que toma el gobierno de desregular algunas iniciativas, algunas cuestiones vinculadas con normativas que habilitan y flexibilizan la importación de equipamiento médico usado. Usted hace un pedido de informe. ¿Qué es lo que le preocupa de esta decisión que se tomó a través de un decreto del año 25 y de este año? Y preocupa mucho, porque en definitiva nosotros tenemos una ley nacional que habla de la protección de los derechos del paciente, ¿no? Y que esa ley establece concretamente las condiciones que deben cumplirse las prestaciones médicas, y dentro de las prestaciones médicas está también el uso de aparatología médica en función a las tecnologías que se tiene a disposición, en donde evidentemente la legislación establece que el paciente tiene el derecho a acceder a la mejor calidad posible existente en todo lo que son las prácticas médicas y, por supuesto, en aparatología. Si bien es verdad que el año pasado, por el decreto 273, se autorizó la introducción en la República Argentina de aparatología de salud en desuso, no se había reglamentado adecuadamente, y fue la ANMAT que este año, en febrero de este año, con la disposición 224, es la que establece esta reglamentación. Reglamentación que nos preocupa y seriamente, porque vemos que hay falencia en lo que hace a los controles preventivos, ya con una mera comunicación alcanza. No hay tampoco controles posteriores, auditorías. Entonces, todos estos aspectos nos movilizó a hacer este pedido de informe, en el cual, por supuesto, un poco, primero insistimos en saber cuál es la normativa en que se basa. El solo decreto 273 no alcanza como para poder el ANMAT y toda la ley que regula el funcionamiento del ANMAT poder avanzar tan livianamente en lo que respecta a la salud pública, ni nada menos, ¿no? También también queremos saber en qué consiste este equipamiento médico usado, ¿no? No hay una definición clara, ¿no? ¿Puede poner en riesgo la salud de los argentinos que se importen aparatología médica usada, o solamente tiene que ver con que la vida útil sea controlada con más eficacia del aparato? Toda aparatología médica que se utilice tiene un riesgo. Son los fabricantes y son las auditorías especializadas las que determinan las estadísticas de los incidentes que se pueden provocar con el uso de diferentes aparatologías. Pero resulta ser de que, lógico, a medida que avanza la tecnología, esas incidencias empiezan a disminuirse. Son menos los casos en donde hay riesgo o tiene efectos colaterales para la salud del paciente que se somete a esas prácticas. O inclusive se utilizan ya métodos tecnológicos no invasivos, que eso es muy importante, ¿no? O sea, si a ti te tienen que colocar un catéter
para poder tener algún líquido de contraste, ya hay un riesgo allí, el riesgo de catéter, el líquido de contraste, cuando hoy con tecnología más avanzada ya casi ni hace falta esos métodos invasivos, ¿no? Pero si nosotros traemos tecnología vetusta, tecnología atrasada, sí hace falta tener ese tipo de invasión sobre el cuerpo del paciente, porque el aparato no cumple con los requisitos para poder elaborar un diagnóstico, porque de eso se trata también, ¿no? O sea, hagamos una comparación. Hace 5 años atrás, o menos, 3 años, el pixelado de las imágenes que se podían tener era del 80 por 80. Hoy la nueva tecnología nos habla de 5200 por 5200, lo cual nos da una definición muy buena que le permite al médico y al técnico en la materia determinar fácilmente o con mejor precisión cuál es la imagen que está viendo y poder identificarla de qué se trata, ¿no? Si un corazón, si un hígado, si un tumor, si es algún tipo de elemento extraño. O sea, en definitiva, el hecho de permitir que se puedan incorporar, traer equipamiento médico ya en desuso, no tiene una lógica en lo que respecta a la mejora de la salud del paciente. No tiene una lógica, tiene una lógica meramente economicista, financista, ¿no? O sea, hoy para tener una referencia, que hoy estoy preguntando con especialistas, un tomógrafo simple, ¿no? Vale aproximadamente en el mercado cerca de $350.000, más o menos, ¿no? Con lo cual, si nosotros traemos un tomógrafo usado con 6, 7, 8 años de antigüedad, que no tiene la tecnología y que no tiene los avances de esta nueva, del nuevo, evidentemente puede que salga más barato. Pero todas las prácticas paralelas que vaya a hacerse, el tiempo que el paciente va a tener que demorar en la práctica, porque hoy son menos minutos inclusive, las posibilidades incluso de internaciones previas en algunos casos, ¿no? Porque ustedes recordarán, un año atrás cuando había hecho un estudio, había que internarse. Ni les cuento en 2 áreas muy sensibles, que es el área neurológica y el área cardíaca del corazón, ¿no? En cardiología, hoy hay técnicas que no requieren bajar la frecuencia del corazón. Las viejas técnicas requieren bajar frecuencia del corazón, con lo cual allí puede provocarse un riesgo conexo. Entonces, para pasar en limpio, estamos frente a una situación en donde se puede producir un retroceso de la salud pública, porque el que está trayendo va a ser el Estado, evidentemente. El particular, no creo que el privado salga a comprar este tipo de aparatología, porque evidentemente sus afiliados se van a ir a otro sistema de salud, prepaga de salud, que le brinde tecnología moderna y que de esa forma tenga mayor tranquilidad y seguridad. Entonces, en función de eso, queremos saber que justamente la salud pública no esté en riesgo, porque va a haber costos anexos. O sea, lo que ahorramos por un lado, lo gastamos por el otro. Claramente. Lo podemos ahorrar en el costo del aparato, pero quizás requiera una internación, quizás requiera una práctica invasiva, quizás no tengamos la imagen que necesitamos, o sea, la definición de imagen para poder dar un diagnóstico preciso. O sea, todo eso impacta en todo lo que es el universo de prestación de calidad que tienen que tener todos los argentinos y que estos aparatos viejos no le estarían brindando, a lo cual te agrego un último elemento, que son los elementos de contaminación, porque muchos de estos tienen este aparato tiene hisopos radioactivos. Estos hisopos radioactivos irradiaban más hace años atrás y hoy menos, porque obviamente avanzaron las técnicas y eso sí puede afectar no solamente al paciente, sino a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares, todos aquellos que estén cerca del uso de ese aparato, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, además de este proyecto que usted ha presentado, preguntarle por específicamente el proyecto de la baja del régimen penal juvenil que se va a tratar esta semana, que es un proyecto que forma parte del temario de extraordinarias. El año pasado, cuando se dictaminó, usted firmó en disidencia parcial el dictamen de mayoría. Preguntarle, bueno, en qué consistían esas disidencias, si cree que es correcto poder tratarlo de esta manera, en este cronograma que plantea el oficialismo, una forma bastante rápida durante esta semana, y si está de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad en 13 años, como propone el gobierno, que hoy mismo volvió a mandar su proyecto.
Sí, yo creo que el gobierno volvió a mandar su proyecto porque yo sinceramente tenía duda que nosotros pudiéramos revivir un dictamen ya hecho, ¿no? O sea, en ese aspecto, ahí se hubiera planteado un problema quizás de técnica parlamentaria. Bueno, el gobierno quiso hacer suyo un nuevo proyecto en donde agregó algunas otras cositas más, no solamente el tema de los 13 años, ¿no? Agregó otros aspectos vinculados con la cuestión presupuestaria, en donde fija un importe para este año para destinarlo a no sabemos qué. Él dice al programa pero no olvidemos que el Estado Nacional no cuenta con institutos de protección de menores. Cuenta con una secretaría, que es la CENAF, que tiene su presupuesto y cumple un rol determinado, pero no se habla nada de la creación de los institutos y la cifra que se pone allí es muy insuficiente. Se habla de 26.000, ya le voy a decir bien la cifra, 26.739 millones de pesos, ¿no? Para que ustedes se den un poquito una idea. Acá en Córdoba, nosotros, el gobernador Yayola ha anunciado la licitación para la ampliación de un instituto muy importante que se llama Complejo Esperanza, en donde se va a ampliar a lo que es el área del Papa Francisco, para albergar a adolescentes que estén digamos, en contraversión con la ley penal, Y bueno, esa inversión, que no es una obra muy grande, ya le cuesta al gobierno de la provincia de Córdoba cerca de 18.000 millones de pesos. O sea, si Córdoba tiene que gastar 18.000 millones de pesos para mejorar su infraestructura, se imagina lo insuficiente que es el monto de 23.739 millones de pesos, o sea, para todo el país. O sea, que ya estamos hablando de que hay algo que no está cerrado. Con relación a la cuestión de fondo, que es el tema de la baja de la edad, bueno, bien tú has dicho, yo juntamente con otros cordobeses, con el diputado Aresca, con el ex diputado Agos Carreño, con la diputada Torres, hemos suscrito un dictamen en disidencia en donde hablábamos que la baja es de 14 años, con lo cual ya no estamos de acuerdo con la baja de 13 que plantea el gobierno. Nosotros hablamos de 14 años, tiene su razón de ser. En todo lo que es la región se habla de 14 años, no se habla de 13 años, o sea que ese aspecto es para desarrollarlo en profundidad y que acá no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero hablamos también nosotros en ese dictamen de disidencia de que tiene que ser progresiva la punición en función de la edad. ¿Qué decimos nosotros? Que el menor de 14 años que comete un delito grave, que ese es el tema también, ¿no? O sea, comete un homicidio, se le debe aplicar la mitad de la escala penal para el mayor. O sea, un delito de homicidio que va de 8 a 25 años, nosotros decimos que se tiene que aplicar, en el caso de un menor de 14 años, de 4 a 12 años la graduación de la pena como tal, ¿no? ¿Eso por qué? Porque hablamos de la segunda oportunidad que tiene que tener un menor, evidentemente, en esas circunstancias. Después, si tiene 15 años, comete un delito grave, hablamos de que se le aplica 2/3 de la escala. Y si tiene 16, 17 años, ya el total de la escala. O sea que hablamos de una progresividad en donde permitimos al adolescente que tiene menor edad, el que está en el umbral, el que está en el primer escalón, que tenga una oportunidad de reinserción, que lo dice en gran parte el dictamen, que quieren hablar de reinserción, que quieren hablar de incorporación de la sociedad, etcétera, 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 pero para eso obviamente no podemos excluirlo totalmente al joven, sino que tenemos que trabajar. Y la pregunta del millón que no tenemos que hacer nosotros, ¿por qué delinquen los jóvenes? ¿No? O sea, que es una cuestión, una causa ya más profunda y que es la que queremos trabajar. Y segundo, el costo de esta decisión del gobierno nacional. Este costo que va a recaer principalmente sobre las arcas de las provincias, porque son las provincias las que tienen los institutos, no el gobierno nacional, no está definido en el proyecto, y nosotros, en nuestro dictamen de disidencia del año pasado, claramente habíamos dicho que se tenía que fijar en el presupuesto nacional un importe para solventar los gastos de la implementación de este sistema, que debía ser coparticipado a cada provincia en función a su población. O sea, a ver, en el caso de Córdoba, en el caso de la provincia de Santa Fe, en el caso de la provincia de Rosario, perdón, en el caso de la provincia de Santa Fe, perdón, en la ciudad de Rosario, por mencionar un caso, la población carcelaria es mayor a la población carcelaria de la provincia de La Rioja y Catamarca, sin desmerecer. Por lo tanto, se debe tener muy en cuenta cuando se tenga que hacer un establecimiento en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Rosario, que tendrá que verse las condiciones de seguridad y también la ampliación y las condiciones
edilicias que se requieren, que quizás la ciudad de La Rioja y la ciudad de San Fernando de Catamarca no la requieran por la cantidad de población que tiene. Entonces, todos esos aspectos que son importantes, que hay que tenerlo en cuenta, que hay que trabajarlo y que tienen que estar muy claros en la ley, cuando la sancionemos, no está puesta ni en el dictamen del año pasado, ni en el proyecto que mandó el Ejecutivo ahora, y que por supuesto nosotros vamos a insistir con ese elemento porque entendemos que es fundamental para el éxito, no solamente de la aplicación de una ley penal juvenil dentro de los marcos constitucionales, sino también para el éxito de la reinserción de estos menores para que puedan, en definitiva, incluirse en la sociedad y que no queden, digamos, castigados definitivamente. Diputado Brugel, lo vamos a tener que invitar un día de estos, en los próximos días, aquí al piso, porque nos quedaron algunas preguntas para hacerla, que mi compañera Silvina se quedó con ganas de preguntarle, pero estamos con muy poquito tiempo, así que le agradecemos el ratito y todas las definiciones que nos dejó sobre los proyectos que se van a discutir. Muy bien, muchas gracias, que pasen una buena tarde. Hasta cualquier momento. El diputado Juan Fernando Brugel, de la provincia de Córdoba. Nos quedamos con ganas de preguntarle sobre el Mercosur, sobre muchas cosas. Reforma laboral, todos los temas. Pero estaba ahí como envalentonado, obviamente, porque es un tema el que él maneja, régimen penal juvenil. Sí, y como decía, ¿no? Ya ahí mostró la primera disidencia con lo que estábamos hablando. Esta propuesta de asignación presupuestaria que trae el nuevo proyecto del gobierno, bueno, la calificó de insuficiente. Dijo que la ampliación de un instituto de menores en Córdoba está casi en el mismo monto de lo que destina Nación en este proyecto. Bueno, y lo que hay que decir es que, en definitiva, el proyecto lo que busca no es abrir nuevos institutos de menores, sino capacitar a los que ya están y poner en condiciones a los que ya existen. Y adecuar las instalaciones que ya existen para no aumentar todavía el presupuesto, ¿no? Porque no es un presupuesto, por lo que dice el diputado también, ¿no? Que debe tener algún estudio, algún análisis del presupuestario también, ¿no? Sí, son pocos los recursos, obviamente, en un contexto donde además el gobierno tiene una posición de restricción de los recursos para todo lo que tenga que ver con las prestaciones del Estado, la seguridad y la justicia son prestaciones principalmente de las provincias, pero esto es un régimen nacional. Entonces, si bien lo van a tener que implementar las provincias, hay un acuerdo generalizado sobre cuáles son las normas generales que se tienen que poner a debate. Mañana mismo les diré en la constitución de las comisiones. Así que muchas gracias, Silvi, por esta tarde. Nos encontramos nuevamente el miércoles, pero bueno, como hay tanta actividad parlamentaria, hay que ver si nos toca al aire, ¿no? Sí, hay que ver porque la comisión todavía no está convocada, el plenario, para discutir el régimen, para el dictamen del régimen penal juvenil, así que habrá que ver si tenemos tiempo y si nos dan los tiempos para debatir, horario, ¿no? Para estar acá al aire. Si no, bueno, nos encuentran en la programación a lo largo de todo el día. Meli, gracias también por toda la información. Gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Ustedes se quedan aquí con Diputados Televisión. Hay mucha información todavía por delante. Mañana, acuérdense bien temprano las comisiones. Nos encontrarán a las 16, como todos los días, en Pasos Perdidos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados
que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución